Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. En esta lección hay una serie de palabras claves que es necesario entender correctamente y que son providencia divina, libre albedrío, soberanía de Dios, predestinación, presciencia y omnipotencia. En primer lugar, vamos a ver el libre albedrío y la omnipotencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por su palabra fue hecho todo lo que existe. Esta palabra creadora no dependía de materia preexistente, sino que es creación de la nada, es decir, ex nihilo. Cada orden venía cargada con la energía creadora que transformó este planeta desordenado y vacío en un paraíso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y en última instancia, Él creó también la materia preexistente, como podían ser las rocas o la costilla de Adán para crear a Eva. El relato de la creación muestra a un Dios responsable, porque antes de crear a los humanos, Él preparó un ambiente perfecto y adecuado para ellos. Creó a los seres humanos con el fin de que tuvieran una relación con Él. Esta relación no debía ser forzada o antinatural. Los creó con libertad de elección, lo que llamaremos libre albedrío, usando la terminología bíblica, y la capacidad de amarle y servirle. Su presciencia divina, es decir, el conocimiento anticipado de lo que iba a suceder en el futuro con la raza humana y de cómo la crucifixión también iba a suceder y iba a ser precisamente aplicada al mismo agente activo de la creación. El Hijo de Dios, el Cristo preexistente. Él fue quien hizo todas las cosas, por lo tanto es el agente activo de la creación. Y sin Él nada de lo que fue hecho realmente, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Juan 11, 1 al 3. Por otro lado, Apocalipsis 13:8 dice que Cristo, el Creador, fue muerto desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Es decir, que se había implementado el plan de salvación antes de la creación de Adán y Eva. Pero esa presciencia divina, o sea, conocimiento anticipado de lo que pasará, no lo detuvo. Bajo la misma sombra del Calvario, Cristo sopló en la nariz de Adán el aliento de vida. Por ello, el amor incomprensible es la base de la creación. El hombre fue creado para amar a Dios y ser amado por Él, para que diera testimonio de las perfectas obras de Dios y para reflejar el carácter de Dios y para adorar a quien lo había creado. Al comprender que fuimos creados sin una razón específica, la vida se convierte en algo lleno de riqueza y significado
y se desvanece el doloroso vacío y descontento que hoy tantos expresan. El hombre fue creado, a diferencia de los otros seres vivos, según el modelo divino, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como dice Génesis 1:26. Lucas 3:38 en su genealogía llega hasta Adán, de quien dice Adán, hijo de Dios. La creación del hombre era el cenit de toda la creación, y toda la naturaleza y todos los seres creados fueron puestos bajo su dominio, sometidos a su voluntad y propósito, con el fin de que tanto él como su glorioso dominio magnificasen al todopoderoso Creador y Señor del universo. El pecado existía antes que Adán y Eva fueron creados, pero su origen no tiene nada que ver con Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, según Deuteronomio 32:4. Dios odia el pecado. Salmo 5:4 y 11:5. La creación original de Dios era en gran manera buena. Y Dios, lejos de ser el autor del pecado, es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Dios hubiera podido evitar el pecado si hubiese creado un universo lleno de autómatas que solo hicieran aquello para lo que habían sido programados. Pero el amor de Dios requería que creara seres que pudiesen responder libremente a su amor. Y esto solo es posible por parte de seres que tienen libertad de elección. La intervención de Dios en los asuntos humanos tiene un límite. Él nunca fuerza la voluntad. Y cuando el hombre escoge un camino contrario al plan divino, Dios no impide que sigan las consecuencias naturales de tal conducta. Dios no hace de ningún hombre una máquina para llevar a cabo los propósitos divinos. Si algún individuo decide no obedecer a Dios, entonces a Dios le pesa tal decisión, pero permite que siga el curso de acción que ha escogido y que coseche la semilla que ha sembrado. Dios es omnipotente o todopoderoso y soberano, pero no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter. Aunque, aunque es todopoderoso, está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Patriarcas y Profetas 11 al 13. La paz y el regocijo santo llenaron la tierra. No había turbación ni conflicto. Ninguna enfermedad afligía al hombre o a la bestia, y el reino vegetal se manifestaba libre de mancha y corrupción. Todo era bueno en gran manera.
un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni de imperfección. El pecado se originó porque hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Lucifer, el hijo de la mañana, el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado, siempre envuelto en los incesantes rayos de gloria que salían del Eterno. Pero este noble ser llegó a albergar el deseo de ensalzarse y codició el homenaje que solo se debe al Creador. Puso en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Lucifer prometía a los que tentaba para seguirle que obtendrían y gozarían de libertad ilimitada. Pero a pesar de todo lo malo que Satanás hizo, Dios no lo aniquiló inmediatamente por una simple razón. Solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. Por tanto, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que Él es justo y benévolo. Patriarcas y Profetas, páginas 19 al 22. El gobierno de Dios es moral. Nada se hace en él por impulso o arrebato. La verdad debe prevalecer. Todo servicio debe ofrecerse con buen ánimo y motivado por el amor a Dios. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que lo seguían y simpatizaban con él muy fácilmente. Si lo hubiera hecho usando su omnipotencia, habría sentado un precedente para la violencia entre los seres humanos. Pero los principios del Señor no son de este orden, sino que son la bondad, la misericordia y el amor. Todo poder compulsivo se encuentra bajo el gobierno satánico. Dios no trabaja de este modo. En los concilios del cielo fue decidido que no se destruyera el poder de Satanás de inmediato, porque era el propósito de Dios establecer todas las cosas sobre una base de seguridad eterna. Se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. El universo entero debía ver estos principios en acción, los cuales, según Satanás había aseverado, eran superiores a los principios de Dios. Debía contrastarse el orden establecido por Dios con el nuevo orden diseñado por Satanás. Era necesario revelar la corrupción de los principios del gobierno de Satanás. Así se vería que los principios de justicia se expresan en la ley de Dios, son inmutables, eternos y perfectos. Manuscrito 57 del año 1896 de Elena de White. Dios afirmó su posición, mantuvo consigo a los mundos no caídos y al universo celestial, pero el precio fue terrible. Su Hijo fue entregado como víctima al soberano del cielo. Satanás asestó un golpe mortal para llevar adelante sus propios objetivos. La muerte del Hijo de Dios determinó que la muerte de Satanás fuera inevitable. Se había revelado ante todo el universo como un mentiroso, ladrón y asesino. Los hombres y las mujeres concurren al lugar en que la ruta se divide
hacia el bien o hacia el mal. Miles y miles se revisten de lo que creen que es un disfraz impenetrable y eligen la senda del mal. Dios no fuerza a nadie. Él permite que todos elijan libremente, pero ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Dios no determina todo lo que sucede, sino que concede a los seres humanos libre albedrío hasta el punto de que ellos y los ángeles puedan elegir actuar directamente en contra de la voluntad divina. Dios no determina todo lo que sucede, sino concede al hombre libre albedrío. Nos preguntamos si Dios es todopoderoso. ¿Puede ocurrir algo que Dios no desea? El Salmo 81, 11 al 14, que es un himno festivo que se canta en el día del Año Nuevo judío, dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, ni Israel me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Aunque rebelde, Israel era todavía el pueblo de Dios, porque Dios no desecha de inmediato a su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios no oyó y los dejé, dice el versículo 12. El Espíritu de Dios no contiende para siempre con los hombres. Cuando la gente persiste en la rebelión y en la dureza de corazón, Dios permite que siga su camino y sufra el resultado de su elección. El gobierno de Dios se basa en el libre albedrío, pues Él no fuerza la voluntad de los individuos. Advierte que la desobediencia lleva a la ruina, pero a nadie impide que escoja lo contrario. Si me hubieran oído, hubiera yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Si hubieran andado en los caminos de Dios, Él habría liberado al pueblo de manos del enemigo. Cuando Dios prodiga sus dádivas, elige lo mejor. No hay mezquindad alguna en la generosidad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío de sus criaturas. El segundo punto que vamos a analizar es: nuestro Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplen. En esta ocasión, Dios dice en el capítulo 15 de Primera de Samuel, en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no ha cumplido mis palabras. En el caso de que el ser humano, que es el instrumento de los deseos de Dios, demuestre ser indigno, a Dios le pesa por la decisión del individuo, pero permite que siga el curso de acción que ha escogido. Esa decisión de Saúl de seguir sus propios deseos no torció en lo más mínimo el propósito eterno de Dios, pero sí significó una oportunidad para que Dios demostrara su longanimidad al permitir que Saúl continuara como rey. Sin embargo, ante la desobediencia flagrante y reiterada de Saúl, Samuel le comunica que Dios lo ha desechado. Cuando el hombre elige seguir su propio camino,
Dios está obligado a reajustar las condiciones para hacer frente a la situación. Cuando Israel quiso un rey, Dios se lo permitió para probar la factibilidad de un plan tal. Como Saúl tenía sus propias ideas en cuanto a la realeza, sin tener en cuenta el consejo divino, no porque Dios fuera reacio a guiarlo, sino porque él rehusaba aceptar su dirección. Fue recién entonces cuando él conoció la sentencia de un rey soberano que Saúl estuvo dispuesto a admitir su desobediencia a la orden divina. No tenía la tristeza que es un Dios, sino la tristeza del mundo, el temor de perder el derecho a su reino. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Primera de Samuel 15:28. Samuel se refería al ungimiento de David y su coronación que estaba aún en el futuro, como si ya se hubiera realizado. Saúl se había descalificado inmediatamente para servir como rey y la decisión de Dios acerca de él era irrevocable. En la voluntad y el propósito de Dios, el reino ya había sido dado a otro. Todavía podía Saúl arrepentirse y convertirse como individuo, pero nada cambiaría la sentencia de Dios de desecharlo como rey de Israel. Vemos aquí cómo la soberanía de Dios se adapta para enfrentar diferentes situaciones como la desobediencia de Saúl o de la promesa hecha por Dios en el libro de Ezequiel a los cautivos que estaban en Babilonia de volver a poseer Palestina, de ser el pueblo escogido de Dios. Este pacto significaba más que la independencia y la prosperidad de la nación. Incluía el plan de convertir a Israel en el núcleo espiritual de un programa misionero mundial. El rechazo del pacto, que está registrado en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él, dio por resultado la eliminación de este privilegio espiritual. Comentario bíblico, tomo 4, página 727. Sus caminos son inescrutables e incluye castigos correctivos de seguridad al hombre, ejerce dominio universal e interviene para castigar el mal, pero también puede ser limitada voluntariamente, especialmente en relación con el libre albedrío. No es arbitraria la soberanía de Dios, sino que obra mediante instrumentos humanos. Sus propósitos no son frustrados por el fracaso del hombre. Por tanto, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Si Dios siempre consigue lo que desea, esta pregunta plantea el desafío de cómo conciliar la responsabilidad moral del ser humano con la soberanía de Dios. Si Dios siempre consigue lo que quiere, entonces nadie puede hacer algo diferente de lo que Dios desea.
y en consecuencia todo lo que sucede en el mundo está de acuerdo con sus deseos, incluyendo lo malo. En última instancia, este razonamiento que estamos llevando adelante nos llevaría a concluir que Dios es el culpable de que el mal exista en este mundo. Pero esta imagen o este razonamiento es contrario a la benevolencia amorosa de Dios y a la libertad moral de sus criaturas, como se observa en las Escrituras. Hay varios lugares en las Escrituras donde algunas porciones, incluso el pueblo completo de Dios, actúan de manera diferente de lo que Dios desea. Esto indica que las decisiones de sus criaturas moralmente libre no anulan la soberanía de Dios ni impiden que sus deseos divinos queden insatisfechos. Esto se debe a que existe una diferencia entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad efectiva. Job 42:2 dice, ningún plan tuyo puede ser frustrado, pero Dios no siempre consigue lo que quiere, o sea, su voluntad ideal, pero sin duda cumplirá su propósito providencial general y amoroso, que es su voluntad efectiva. Más concretamente, Dios se sujetó voluntariamente al descontento temporal provocado por el mal. Sin embargo, Él está satisfecho en el sentido general de que su propósito se cumplirá en última instancia, y ello hará posible la máxima satisfacción para todo el universo dentro de una relación de amor eternamente armoniosa. El tercer punto es la providencia divina. Como Dios Todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para Él, por lo tanto, desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter y de sus decisiones libres respecto de la existencia y la realidad del mundo creado, hay cosas que él no hará y que en ese sentido no puede hacer. Por ejemplo, no miente, como dice Tito 1:2 y Hebreos 6:18. No puede ser tentado por el mal, Santiago 1:13. No puede negarse a sí mismo, segunda de Timoteo 2:13. Esta concepción del carácter moral de Dios es importante para nuestra comprensión de la providencia divina, es decir, de las acciones de Dios en el mundo. Y este accionar está limitado por la naturaleza moral de su carácter y decisiones. Según Elena de White, Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia de sus criaturas. Conflicto de los siglos 649. No fuerza nuestra voluntad si por la práctica del mal la voluntad se inclina totalmente a él y no deseamos ser libres. Si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer Dios? Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. Sus acciones providenciales no fuerzan la conciencia. Aunque Él desea la salvación de todos, la Biblia enseña que no todos se salvarán. La actividad providencial de Dios es coherente con su amor. Una relación amorosa no puede ser forzada, sino que necesariamente implica la libre elección. Como fuente del amor, Dios no fuerza,
ni determina nuestro amor, sino que expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de infundir ese amor en nuestros corazones. En primera de Juan 4:19 dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Solo el servicio de amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y de su benevolencia. Patriarcas y Profetas, página 22, Elena de White. Cuando el pueblo de Israel que estaba en Mara se encaminó hacia Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, o sea, era un pequeño oasis, allí permanecieron varios días antes de internarse en el desierto de Sin. Cuando hacía un mes que estaban ausentes de Egipto, de donde habían salido, porque eran esclavos, establecieron su primer campamento en el desierto. Sus provisiones alimenticias se estaban agotando. Había escasez de hierba en el desierto y sus rebaños comenzaban a disminuir. ¿Cómo podía suministrarse alimento a esta enorme multitud de por lo menos 2 millones de personas? Otra vez murmuraron porque la duda se apoderó de sus corazones. Hasta los jefes y los ancianos del pueblo se unieron para quejarse contra los caudillos señalados por Dios y les dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:18. El Señor aquí muestra su providencia. Permitió que se vieran cercados de dificultades y que sus provisiones alimenticias disminuyeran para que sus corazones se dirigieran hasta el que entonces había sido su libertador. Les había prometido que si obedecían sus mandamientos, ninguna enfermedad los afligiría. Por tanto, fue una pecaminosa incredulidad el suponer que ellos o sus hijos pudiesen morir de hambre. Patriarcas y Profetas 2:97. Efesios 1:9 al 11 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es un texto bastante denso, pero es importante tener en cuenta que hay 3 palabras que llaman la atención, que son misterio, sabiduría y conocimiento. Misterio: había llegado el tiempo de revelar el misterio de la voluntad de Dios que había estado oculto desde los siglos y edades, y ese misterio era la superabundancia de la gracia de Dios expresada en la vida y muerte de Cristo y su extensión y aplicación a los gentiles ahora. El bondadoso propósito de Dios era proporcionar esta revelación
son las otras dos palabras, conocimiento y sabiduría. La entrada del pecado en el mundo no fue un dilema para Dios, ni hizo que Él de mala gana pusiera en marcha la sublime, aunque angustiosa obra de la redención. Dios no tuvo que ser obligado ni convencido por circunstancias externas. Él hace con agrado su obra en favor de la humanidad. El propósito divino es reunir todas las cosas en Cristo, la restauración de la unidad perdida, y tiene que ser hecho necesariamente en Cristo, pues Él es el centro de todas las cosas. El misterio de la voluntad de Dios se refiere al plan de restaurar la unidad del universo de Dios que fue rota por el pecado, restauración que se haría mediante Cristo. Y este misterio culminará cuando finalice el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, y cuando todas las cosas en los cielos y en la tierra sean reunidas en Cristo y el carácter de Dios sea vindicado. Ahora, la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Muchas de sus acciones derivan de la voluntad o deseo ideal de Dios, y otras son de naturaleza reparadora o correctiva, como se observa en la historia de José, en la cual la asombrosa experiencia de vida estuvo influida tanto por las malas intenciones humanas como por la amorosa providencia divina. Otro caso es el de Ana, que sufre por no poder concebir un hijo ante su rival, y que cuando hace su voto de consagración del niño, la providencia correctiva de Dios la colma de alegría y gratitud con un hijo. Conclusión. Esta lección nos habla de la mala comprensión acerca de Dios y de su manera de interactuar con la humanidad. Y esta mala comprensión se extiende hasta el día de hoy, lo cual nos trae aflicción y angustia. Muchos piensan que Dios es un gobernante duro e inflexible, pero al examinar su palabra vemos que Dios demuestra tanto misericordia como justicia en su trato con la humanidad. El gobierno de Dios no puede continuar con éxito si no tuviera un plan para eliminar la rebelión. El universo ideal no puede incluir el pensamiento de una zona restringida donde se tolere y se fomente la insurrección. Pero el Señor no se deleita con la muerte de los impíos, por lo cual espera que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente el tiempo de gracia no se puede extender indefinidamente, ya que así tendríamos una tregua sin fin con la iniquidad y la rebelión. Otros tienen la impresión de que Dios es una deidad local similar a la de los paganos, cuyo poder es limitado y no protege a los seres humanos. Pero Él afirma que su brazo aún es poderoso y su oído todavía está atento al clamor de sus hijos, sobre todo si sacamos los impedimentos que obstruyen el camino a Él. Entiéndase como impedimentos los pecados que no han sido confesados y perdonados. Algunos creen que como Dios es supremo, Él mismo envía el mal
y hace errar a los seres humanos. Recuerdan así el texto de que Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que los mordieron y muchos de ellos murieron en el Éxodo, pero olvidan que esas serpientes venenosas ya existían en la ruta desértica del Éxodo y que hasta ese momento no habían ejercido su poder sobre los israelitas porque Dios las había reprimido. Pero cuando el pueblo se volvió contra Dios, el que los protegía sencillamente retiró su protección y el resultado fue el avance de las serpientes ardientes y las muertes de los que fueron mordidos por ellos. Dios es culpado del mal que aqueja a los hombres, pero el culpable de todo esto es Satanás, no Dios. Algunos creen que Dios es arbitrario y cruel con los inocentes, pero basta mirar el Calvario y el sufrimiento del Hijo de Dios por nosotros para comprender que Dios ha implementado un exigente y abarcante plan de salvación para eliminar el mal y las consecuencias en el planeta Tierra y los ángeles caídos, y que aunque le cueste mucho hacerlo, lo va a llevar hasta sus últimas consecuencias y será entonces el fin del gran conflicto, actuando así porque Él es todopoderoso, soberano, omnisciente y la fuente de toda bondad y justicia.